Buenos días iglesia, buenos días familias que nos siguen en la señal, en el compartimiento de la palabra. Buenos días a todos. Estamos listos para oír y recibir la palabra. Yo le invito a que tomemos una actitud de reverencia en casa, coordine y ordene el ambiente para recibir la palabra. Hemos estado compartiendo, hemos estado predicando pues a lo largo de estas semanas y hemos estado leyendo, por lo menos en casa, la palabra que nos dé dirección para predicar también, dirección como hombre, como familia, como congregación. Y en el tiempo que se lee y se escudriña la palabra para predicar en este tiempo, en este momento, domingo, me es imposible, me es difícil ignorar estos tiempos. Sin duda que es el Espíritu Santo el que produce en nosotros el querer o el buscar la palabra adecuada, la palabra oportuna, y me es difícil ignorar estos tiempos. De manera de que prepárese a recibir una palabra más acerca de todo lo que está sucediendo en este tiempo, no solamente aquí en Sinaloa, en México, en América, sino en todo el mundo. Y eso es de sorprendernos, eso es de animarnos, de levantar cabeza, levantar oídos y preguntarnos, ¿sabemos qué tiempos estamos viviendo? ¿Estamos entendiendo verdaderamente los tiempos que tú y yo estamos viviendo? ¿Somos capaces de comprenderlo? Ese es el tema del día de hoy. Sin más, yo le voy a invitar que abra su Biblia en Lucas, en el Evangelio según Lucas capítulo 12. Y teniéndolo de esa manera, ahí en capítulo 12, vamos a orar. ¿Qué le parece? Lucas 12. Padre, yo te doy gracias. Te doy muchas gracias por este tiempo. Por este tiempo que tú permites para compartir tu palabra. Te doy también muchas gracias y glorifico tu nombre por este tiempo que estamos viviendo. Sé propicio, sé tú nuestro hacedor, sé tú nuestro proveedor, sé tú nuestro Salvador y Señor, como lo has sido siempre, desde que te conocimos, Señor. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza es para ti, mi Señor. Toda gratitud, toda benevolencia proviene de ti. Te doy muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, Señor, por este tiempo y por la palabra que traes el día de hoy. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua HaMashiach, amén. En el nombre de Jesús el Mesías. Su Biblia capítulo 12, según Lucas. En este capítulo que narra Lucas,
es impresionante, me llama mucho la atención cómo es que Jesús en ese día estuvo compartiendo, estuvo predicando la palabra, consejos, daba dirección, por medio de parábolas también ilustraba con ejemplos naturales, ejemplos de vida, y se dirigía no solamente a los 12 discípulos que estaban ahí. Dice la Escritura que había una gran multitud rodeando al maestro, rodeando las enseñanzas que él daba, y esta palabra el día de hoy, en esta hora, también va dirigida no solamente a la iglesia de Jesucristo, no solamente a la iglesia, el camino, a la gran multitud también, a toda la gente también. De manera, mis hermanos en Cristo, que son partes de esta iglesia, de esta Keilah, va dirigida a ti ciertamente, a mí va dirigida, y también va dirigida a tus familiares que ahí se encuentran contigo, a tu familia, a los que tú hayas invitado, a los que tú envíes esta señal o tengas y compartas esta palabra también a otras familias que también están concentradas en sus hogares. Esta enseñanza, todo este capítulo que va dirigido a los discípulos y a las multitudes, dice la Escritura que había millares, miles y miles de personas rodeando, acercándose a oídas de la voz de Jesucristo. Y el Señor Jesús alcanzó unos niveles de enseñanza. Compartió palabra profunda. Alcanzó niveles muy espirituales, muy profundos. Tomó o se ocupó en compartir una palabra espiritualmente profunda, grande, muy espiritual. Desde palabras de las que dice: el que me confiese a mí, o el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que ignora mi palabra también será ignorado delante del Padre. El que me rechaza a mí, rechaza también al Padre. Habla también del rico insensato. Y esa parábola o esa ilustración del rico insensato habla de una profundidad espiritual. Habla de tiempos muy terminales. Habla de términos de vida. Habla de términos de tiempo. Ese rico insensato, dice la Escritura, que recibió una herencia, recibió una heredad, y esa heredad le produjo muchos bienes. Y este hombre insensatamente piensa entre sí y dice: todos mis bienes los tengo aquí, ¿qué haré con ellos? Voy a hacer grandes los graneros, voy a derribar los graneros y voy a hacer más grandes los graneros, y comeré y beberé y viviré mi vida. Y dice el consejo, dice la palabra: insensato, hombre insensato, ¿no sabes que esta misma noche van a pedir tu alma? Y todos tus bienes no los vas a disfrutar. Palabra, ilustración muy profunda. Habla del afán y de la ansiedad, de que no nos afanemos, no tengamos ansiedad con lo que va a pasar, con lo que va a suceder en ese
verso o versión de Lucas es la versión de las bienaventuranzas de Mateo. Lucas las descifra en este capítulo. Habla de no hacer tesoros en la tierra, sino que hagamos tesoros en los cielos. Tesoros en los cielos que ni la polilla ni el orín corrompen. Habla de profundidades como el siervo vigilante. Hay otra ilustración de un siervo, de que se cuide, de que se prepare, porque no sabe la hora, cuándo va a venir el amo. Habla del siervo infiel. Habla de que la misma palabra, el mismo reino, el mismo Jesús va a hacer división en la gente, va a dividir, va a ser causa de división en las familias, en los lugares, en los tiempos. Y llego al versículo 54. Si usted estuvo por ahí hojeando el capítulo 12 según esta plataforma o esta ilustración, yo quiero que me acompañe al versículo 54 del capítulo 12 de Lucas. Y dice el texto bíblico: decía también a la multitud, cuando ven la nube que sale del poniente, luego dicen, va a llover. ¿Y sabe qué pasa? Así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, dicen, ahora va a ser calor. Y sucede, hace calor. Versículo 56. Hipócritas, saben distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Y cómo no distinguen este tiempo? ¿Cómo no pueden distinguir este tiempo que estamos viviendo? ¿Entienden todo lo que sucede? ¿Entiendes las cosas naturales? ¿Cuándo va a llover? ¿Cuándo va a hacer calor? ¿Sabes todo eso? Pero no son capaces de entender el tiempo que están viviendo. Esa era la instrucción o la enseñanza o la palabra que estaba Jesucristo dirigiéndola a los discípulos y a esa gran multitud que le rodeaba. Ustedes no saben entender en qué tiempo están viviendo. No son capaces de comprender que los tiempos que estamos viviendo son difíciles, son finales. Una versión lo dice más literal, dice, ustedes no han entendido que las señales que están sucediendo en estos tiempos son de Dios. Y yo te pregunto, y yo me pregunté, y yo te pregunto, mejor dicho, la palabra te pregunta hoy a ti si tú eres capaz, o estás entendiendo, o estamos entendiendo todos los tiempos que estamos viviendo. Acuérdense que esta palabra va dirigida a todo mundo, a los discípulos y a las multitudes. Lo he estado diciendo desde antes de que empezara toda esta confinación, toda esta restricción, que todo lo que está pasando no es un juicio para los malos, ni una recompensa para los buenos, sino que es un tiempo de prueba para todos nosotros, para los buenos y para los malos. Es un tiempo de prueba. Y esta palabra y esta pregunta, ¿no has entendido? Es para todos, es para ellos, es para ti y es para mí. Y si tú eres del reino, tú que estás ahí en la sala, eres del reino de Dios, eres de aquí parte de la congregación.
puedes decir: sí, pastor, estoy entendiendo, estoy creyendo, soy capaz de entender, el Espíritu me da a entender que estamos viviendo tiempos finales, tiempos muy difíciles, tiempos cercanos a su venida. No sabemos cuándo sea, no sabemos, pero que estamos viviendo tiempos fuertes, tiempos muy cercanos, sí, lo estamos viviendo. Mis amados, porque esta pandemia no es común como las otras. Ha habido muchas pandemias, ha habido mucho contagio, muchos virus de otras índoles, en otros tiempos, en otras épocas. Y ciertamente hubo miles y millares y millones de muertes. El ébola, impactado fuertemente en África y en otras naciones también, pero no se propagó, no se ha propagado como se ha propagado este virus. Tuvo y ha tenido millones de muertos o miles de muertos, ese dato no lo sé aún exactamente. Sin embargo, en un transcurso de varios años, de 2, 3, 4 años que ha estado ahí esa pandemia o esa contaminación, sin embargo, de cierta manera los gobiernos han controlado esa situación. Porque no te ha impactado, no impactó a muchas naciones. El ébola, como el H1N1, como la influenza, como todas esas otras contemporáneas que sucedieron en estos tiempos, no ha impactado de una manera como lo ha hecho esto. No ha afectado, nunca afectaron como han afectado el sistema económico mundial. No ha afectado el sistema laboral de todas las naciones. No nos ha metido ninguna de las otras virus o pandemias, nos han metido a la casa como lo hizo esta situación. En los siglos pasados en Europa impactó otras fuertes pandemias o virus, de la fiebre negra, de la rata, y hubo otras más que demolieron las naciones, impactaron, destruyeron a Inglaterra, a España, a Francia en aquellos tiempos, pero era 1, 2, 3 naciones, una región. Y aquí en 4 meses, mis amados, mis amigos, este virus impactó a todo el mundo. A todo el mundo. No es lo mismo. No ha sido lo mismo. Podemos entender que estas son señales de Dios. Podemos creer o ser capaces de entender que estamos viviendo tiempos importantes bíblicamente. Podemos saber que la Biblia se está cumpliendo. Gente que no conoce la palabra o que conoce de oídas y que entiende un poquito de la palabra, poderla a orillar, a voltear a ver la palabra, a voltear a ver las profecías, a voltear a ver lo que el Señor mencionaba y compartía en esos tiempos. De entender, de comprender que estamos viviendo tiempos finales. La venida del Señor está cerca. ¿Cuándo? Nadie lo sabe. Ni el mejor predicador, ni el mejor profeta, apóstol a nivel mundial lo sabe, ni lo conoce. Nadie lo sabe. No sabemos, solamente tenemos una dirección, unas directrices, señales que el Señor
dejó en su palabra. Y usted y yo debemos de empezar a entender según las señales. Somos muy buenos para decir que va a llover. Somos muy buenos que decir, ahí viene el calor. Somos muy buenos para decir, no pasa nada, el frío se está yendo. Somos capaces de entender los tiempos que estamos viviendo. Es Biblia, es palabra de Dios. Ahora, yo quiero saber si los que están ahí, eres capaz de entender, sabes y comprendes que verdaderamente estamos viviendo tiempos finales. Por lo menos que este es un mover de Dios. Que esto es un impacto mundialmente, pero son señales de Dios. Mire, vienen males naturales y hay males morales. Yo no sé qué está pasando. Yo no sé si... yo creo que es un mal moral lo que está sucediendo. Vamos, no es un virus natural. Alguien lo provocó. Es mi punto de vista y muy humilde. Yo no creo que venga de la naturaleza o de la normalidad este virus. Fue provocado. Pero provocado o natural, el Señor lo permite y Él tiene todo bajo control. Porque los animales siempre han estado ahí. Los animales siempre han estado ahí. Los murciélagos siempre han estado allá. El cerdo, los pescados, yo no sé a quién más le aquejan este mal. A los perros, a los gatos, porque se los comen. Cuando este virus es respiratorio. Pero no voy a profundizar ahí, no quiero meterme en ese tema escabroso, oscuro. Podemos entender, podemos creer que estamos viviendo tiempos bíblicos. Y si tu respuesta es sí, pastor, entonces póngale ahí, sí, pastor, yo creo, o yo entiendo, o estoy convencido. Esto no es como antes. Esto no es igual. Esto es algo diferente. Esto sí impactó el mundo. Y dicen los que estudian todo este asunto que esto va a continuar más meses. Hay gente que se atreve a decir que esto va a durar hasta el 2022. Otros dicen que en el 2021 va a agarrar la normalidad el mundo y la naturaleza y la vida cotidiana. Otros dicen que en diciembre, otros dicen que esto, otros dicen que esto. Es muy importante, mis amados, entender esto. Tenemos que conocer, tenemos que saber tres cosas acerca de esta pandemia. Tenemos que estar entendidos o comprender tres áreas de esta situación que estamos viviendo. Entender el asunto intelectual, emocional y espiritual en todo lo que está pasando. Intelectual, ¿por qué? Porque tenemos que entender y captar y conocer esta situación, esta pandemia, este virus, todo lo que conlleva es su formación y cómo se contagia, y todo lo intelectual, todo el conocimiento del virus. Cuánto va a durar, cuánto se desarrolla, todo lo que está estudiando los científicos y todo eso. Y usted y yo como pueblo, usted y yo como comunidad, pues tenemos que entender y saber y comprender intelectualmente. Emocionalmente tenemos que atender esa área también, porque cómo impacta las emociones. Al saber una noticia o una mala noticia, impacta las emociones, impacta los sentimientos. La gente está preocupada, está afanada, está desesperada, está sin esperanza,
otras están destruidas. Y eso conlleva a traumatizar, a impactar las emociones de la humanidad. Y la tercera área es la espiritual. ¿Qué vamos a sacar espiritualmente de todo esto? ¿Qué estamos discerniendo de todo esto? ¿Estamos siendo capaces de entender lo espiritual de todo esto? Y eso te lleva a responder esta pregunta. ¿Sabes? ¿Comprendes? ¿Podemos entender y comprender y ser capaces de saber los tiempos que estamos viviendo, los que te tocó y me tocó vivir a mí? Y si tu respuesta es sí, si tu respuesta es amén, pregúntale al que está a tu lado. Si invitaste a tu mamá o a tu papá o están ahí, pero ellos no son cristianos y ellos no te acompañan, o tus hermanos, hermana, hermano, papá, mamá, ¿estás entendiendo? ¿Tú también crees tú que esto sea algo de Dios o que Dios lo permite? ¿O estás comprendiendo, eres capaz de entender que los tiempos que estamos viviendo son bíblicos, difíciles, espirituales? ¿O va a ser como toda la vida y esto va a pasar y no pasa nada y tenemos que aceptar y pues a saber? Espero leer más tarde ahí. Sí, pastor, amén, pastor, soy capaz, puedo comprender, sé que esto es así. Ciertamente se está cumpliendo la palabra, la Biblia lo presenta y se está cumpliendo la palabra. Gloria a Dios. Seguimos a la palabra. Versículo 57. Termina con una pregunta. La perícopa, lo que acabamos de leer, versículo 56, pero en el versículo 57 inicia con otra pregunta. ¿Eres capaz de entender? Sí. Y el que diga que no, porque debe de haber gente que dice, no puedo entender, esto no pasa nada, esto es normal, porque esta palabra está dirigida a los discípulos y a las multitudes, a todo mundo. Entonces, según tu pensamiento o según tu sapienza o tu entendimiento de que si sí o si no, si crees o no, dice la pregunta, ¿y por qué no juzgas por ustedes mismos lo que es justo? Te la voy a parafrasear. ¿Y por qué no eliges por ti mismo decidir por lo correcto? Si sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, ¿por qué no elegimos por nosotros mismos decidir hacer lo bueno? Decidir hacer lo correcto. De entender que estamos pasando tiempos difíciles, entonces decidir en hacer lo justo, en hacer lo bueno. Dice el versículo que sigue, Jesucristo hace una ilustración para aplicar esta pregunta. Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta a la cárcel. Escúcheme, esta es una ilustración solamente. No es literal. Pero seguido de esta pregunta y del contexto pasado,
de que si sabes o eres capaz o somos capaces de entender en la vida que estamos viviendo, los tiempos que estamos viviendo, entonces ¿por qué no decides por ti mismo vivir justa y piadosamente, como dice la palabra? Y cuando aplica esta ilustración, nos está diciendo prácticamente, arréglate con Dios. Porque dice, cuando vayas con las autoridades y el juez es Dios. Y usted y yo somos esos que nos están acusando de algo. Entonces, antes de que te lleven al juez, arréglate con él. Procura arreglarte con Dios. Mientras aún haya tiempo. Mientras aún haya tiempo, desde antes de que te lleven con el juez, arréglate. Ponte a cuentas con él. Ordena tu casa. Ordenemos nuestra casa, ordenemos nuestra vida, para cuando estemos delante del juez, nos encuentre justos, nos encuentre inocentes y no ser acusados y no ser llevado al alguacil y el alguacil que nos meta a la cárcel. Es una ilustración muy natural, pero para explicar algo muy profundo espiritualmente hablando. Y aquí no se trata, escúcheme, aquí no sirven las mordidas. Aquí no puede haber mordida. Aquí no hay corrupción. Aquí no puede haber la conocida mordida. Usted y yo nos tenemos que arreglar para con Dios, para con el juez, de todo corazón, con todo el entendimiento, con toda la capacidad de saber y entender que existe un cielo, que estamos viviendo tiempos finales y que hay una vida eterna. No le digo que Jesús, el Maestro, estaba teniendo una profundidad en la enseñanza en este capítulo tan tremendo, llevada a la espiritualidad, llevada a la eternidad, llevada a la vida eterna, llevada al entender que es más importante voltear a ver lo celeste que lo terreno, lo que no se ve a lo que se mira. Tener fe y confianza en la eternidad, en la palabra, en su salvación. Porque nuestra vida aquí es efímera, es terrenal. Y la vida eterna es para siempre, con el Señor, con Él, en salvación. Entonces, procuremos arreglarnos con el Señor de todo corazón. Si usted y yo somos del reino, pues hagamos una mayor labor espiritual. Busquemos santidad, busquemos permanencia, busquemos el guardarnos, busquemos el predicar y compartir la palabra. Hazlo por las redes. Hazlo, comparte la palabra. Habla por teléfono a tus familiares. Hagamos esa parte, hagamos esa labor, vivamos en resguardo y vivamos cuidando nuestra salvación.
Y para las multitudes, aquella gente que no le conoce, que no tiene conocimiento, que no tiene una normatividad, formación de vida cristiana, no tiene compromiso con el Señor, sí cree en Dios, pero hasta ahí. Yo creo que esta palabra puede impactar, y el Señor la suelta y la soltó y la suelta y la seguirá soltando para impactar y llegar a esos corazones. Yo estoy creyendo que al cabo y al término de todo esto, mis amados, las iglesias se van a llenar. Creo entender y quiero entender y estoy convencido y creo, y esa va a ser mi oración y sea la oración de la iglesia en estos días, que al término de todo esto va a haber una gran cosecha espiritual en las iglesias evangélicas, donde se predica la palabra de Cristo, donde se predique la palabra de verdad del reino, que estén establecidas bajo una doctrina bíblica, espiritual, y que se llenen las iglesias. Yo le decía a mi esposa, platicaba con ella en el término de la Semana Santa, de esa semana de Pascua. Estaba la crucifixión, estábamos viviendo, atendiendo esa parte, y orábamos porque para el domingo de resurrección se acabara todo de una manera milagrosa, de una manera impresionante, se acabara todo volviera a la normatividad, así como un milagro de Dios. Que se detuviera la mortandad, que el virus se desapareciera, y todos felices. Y le hice un comentario, le hice una pregunta, le dije: Cita, ¿tú crees que si esto hubiera sido así, que si para pronto, para el siguiente lunes inmediato del domingo de resurrección, sucediese como ustedes dice, como estamos orando, el mundo lo iba a entender? El mundo se iba a volver al Señor. Y cuando me refiero al mundo, me refiero a las multitudes, a la gente que no le conoce, que no conoce la palabra. La iglesia va a cambiar. Miles y miles de personas van a entender que estamos viviendo unos tiempos bíblicos finales, y que tenemos que arreglarnos con el Señor, porque si no vamos a una eternidad sin Cristo. ¿Tú crees que si eso sucede ese lunes inmediato, el mundo lo va a entender? Y miles y millones de personas van a ir a Cristo. Yo creo que no. ¿Será que tenemos que sufrir más? ¿Será que tenemos que ser más impactados por estas cosas para agarrar la onda? Para ser capaces de entender los tiempos que estamos viviendo. Y si sé que estoy viviendo mal, ponerme a cuentas con el Señor. Yo creo que no. Y aquí seguimos. Y aquí estamos. Aún no termina la palabra. Dice el capítulo 13: en ese mismo tiempo, estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilatos había mezclado con los sacrificios de ellos. Le dijeron, lo confrontaron a Jesús, porque hubo una situación. Galileos habían sido sacrificados y la sangre de ellos había sido mezclada con los sacrificios de animales.
Y respondió Jesús y les dijo: ¿piensan que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los demás galileos? Y luego le dicen, le hacen otro comentario, o les digo, dice, no, antes, si todos los demás galileos no se arrepienten, todos perecerán igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿piensan que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Les digo, no, antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Fíjense, termino con esta otra parte. Aquí el Señor está dando, o le están provocando a darle una ilustración, porque llegan unos hombres y les dicen, Jesús, Señor, Maestro, ¿qué está pasando con esos? Unos galileos fueron sacrificados y su sangre fue mezclada con sacrificios que Pilatos autorizó. Mal moral. Este es un mal moral. Este es un mal de la maldad de personas. Hay males morales. Y la otra ilustración es un mal natural, un accidente. Se cayó una torre y había 18 personas y las 18 se murieron. Yo le pregunto a usted, porque esta pregunta se le hizo, ¿son más malos los que murieron a los que no murieron? ¿Eran culpables los que murieron? ¿Era justo que murieran? Y les dijo que no era justo. Que si los demás no se arrepienten, también van a morir igualmente o perecerán igualmente como ellos. Esta pregunta la vengo y la traigo a este tiempo. Todas las personas que están sufriendo, todas las personas que están en los hospitales, contagiadas, enfermas, o los que ya murieron, ¿son más malos ellos que usted y que yo, porque no nos ha pasado nada, o a lo mejor no nos va a pasar nada y va a terminar todo esto? ¿Son más malos ellos? Ellos eran pecadores y usted y yo no. Ellos eran culpables de lo que le sucedió, lo que está sucediendo, y usted y yo no somos culpables. A ellos se lo merecían y usted y yo no nos lo merecemos. Y la respuesta es la misma que Jesucristo le hace a ellos. No. No son más malos ellos, ni más buenos nosotros. Y porque usted y yo estemos aquí o estemos en casita, no somos porque somos buenos o porque nos lo merecíamos. Pero dice su respuesta de Jesús: pero si no nos arreglamos, si no somos capaces de entender lo que estamos viviendo, y no nos ponemos a cuentas con Dios y nos arreglamos de nuestros malos caminos y nos ponemos a reglas con Dios y nos arrepentimos de la manera que vivimos, si hay pecado, pues perdón de pecados y arrepentirnos y volver al Señor o ser lavados, vamos a perecer igualmente con ellos. Y no es que al cabo de mañana o pasado nos infectemos y nos enfermemos y nos muramos, sino que a lo mejor va a terminar toda esta cosa, pero no está hablando de una enfermedad o de una sanidad o enfermedad natural, sino está hablando de asuntos espirituales. Entendamos que la enseñanza y la profundidad que Jesús estaba llegando en este capítulo y en este tiempo era muy profundo, muy espiritual. Se trataba del reino, no de la tierra. Se trataba de vida eterna, no terrenal. Se trataba de temas espirituales y no naturales o terrenales.
Entonces, mis amados, tenemos que volver. Tenemos que ser capaces de entender todo este ámbito, todo lo que está sucediendo en un contexto intelectual, de conocimiento. Y también que eso lleva un impacto emocional y tenemos que entenderlo y tenemos que controlar nuestras emociones. Y lo más importante, el área espiritual. Comprender que todo esto es o lleva u orilla a algo espiritual, a algo importante, a algo glorioso, a una cosecha espiritual impactante como nunca al cabo de esta pandemia. Familias, iglesia, entendiendo, comprendiendo, avivándose en los temas espirituales, arreglándonos con el Señor, procurando, entre tanto que hay tiempo, y lo hay, y estamos en ese buen tiempo de organizar, de arrepentirnos, de ordenar nuestra vida. Estamos en ese tiempo todavía. Y mientras esté el tiempo, arréglate con el juez. Entre tiempo que esté el tiempo, arreglarnos con él y arrepentirnos. Arrepentirnos. Gente buena ha muerto. No es justo. No es justo lo que está pasando. Gloria a Dios, porque muchos estamos libres. Y es nuestra oración. Y va a ser nuestro caminar de guardarnos, de cuidarnos según las direcciones de los gobiernos y también el sentido común de cada uno de nosotros. Pero este mal moral va a pasar y que podamos tener un crecimiento espiritual mayor, una cosecha espiritual abundante, iglesias restauradas, iglesias llenas de gente que viene a los pies de Cristo entendiendo en un cambio y en un arrepentimiento para ir al Señor, para estar listos, para estar preparados para cuando eso suceda. Mediano, corto, largo plazo, yo no sé, pero una cosa sí sé, de que Cristo viene y se va a cumplir y se están cumpliendo todas las palabras, todas las profecías. ¿Y qué cree? También su venida se va a cumplir. Y usted y yo tenemos que estar listos para cuando eso suceda. Comparta la palabra, extienda la palabra, el evangelio. En medio de esta situación hay corazones preparados, hay corazones abiertos para que la palabra llegue y penetre a sus corazones y cumpla el propósito de la palabra que se suelte en ese tiempo a esas personas. Yo ruego y rogamos porque esto termine. Rogamos porque esto se acorte a causa de los elegidos, a causa de tu iglesia, a causa, por amor a tu nombre. Oramos y pedimos que esto se acorte y que vengan tiempos de refrigerio y que vengan tiempos hermosos de un levantamiento espiritual, no solamente en las iglesias de Cristo, sino todo el mundo también. Sé que muchos no lo van a entender. Sé que muchos van a seguir viviendo su vida perdida, sin Dios, sin fe, sin esperanza alguna, viviendo de una manera natural.
pero ciertamente que va a haber una gran cosecha espiritual de almas para Cristo. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Padre. Gracias por la palabra. Bendigo este tiempo y declaro que la unción de la palabra llegue y penetre a sus vidas, a sus corazones y a sus invitados y a las familias y a las multitudes y a las millares y millares de personas que pudieran llegar a oír esta palabra u otra palabra que venga a traer restauración, convicción, arrepentimiento y salvación de almas para Cristo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias. Gracias y bendigo la iglesia El Camino. Bendigo sus vidas desde este lugar, los bendigo y declaro la gracia y un manto pastoral, un manto de protección para sus vidas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias. Amén. Shalom.